Bueno, otro término muy utilizado también es el famoso pelota tata. Sí, pelota tatá. Mm, Bueno, pelota es un balón, ¿verdad? sí. Y tatá es fuego. Ujú, Este es un juego de San Juan. Se ujú, utiliza mucho en los juegos de San Juan. Se hace la pelota con trapo, ujú, ¿verdad? Con tela, con trapo, y se le embebe de combustible. ujú, Se empapa con algún combustible y se ujú, le prende fuego. ujú. Y se comienza a patear la A explotar pelota en plena entre la fiesta de gente y San la Juan. gente huye, ¿verdad? Claro. Corre, nadie quiere que esa pelota tatal le toque, ¿no? Ujú, Pero lo que significa, lo que quiere significar en realidad es que cuando una persona llega a ocupar un cargo en algún ministerio, en alguna empresa, conflictiva, ¿verdad? Y ujú, puesto yo te diría mucho en el sector del derecho, de la fiscalía, por ujú, ejemplo, hay casos verdaderamente muy vidriosos, ujú. muy complicados, ¿verdad? Muy comprometedores. Entonces son verdaderas pelotas tatá, ¿verdad? Ujú, Que nadie quiere tener en sus manos. claro. Nadie quiere tener un cúmulo de problemas a resolver en sus manos y lo único que quiere es deshacerse de eso, ¿verdad? Ujú, Y se compara con la pelota de de fuego. fuego, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, te llega a las manos, lo que vos querés hacer es tirar, no es claro. que lo que querés hacer, tirás la Sí, pelota, ¿verdad? sí. Bueno, Chutás para otro lado. sí, y se utiliza en ese sentido, Ujú. ¿verdad? O sea, básicamente es problema. Son problemas, Ujú, grandes problemas, ujú, difíciles de resolver y que ujú, nadie quisiera tener en sus manos ujú, el tener que resolver esos problemas. ujú, Generalmente no se resuelven y pasa a ujú. ¿cómo se diría? A Otra otro persona de estadio. turno, ¿verdad? Sí. Así mismo. Ujú. Y bueno, ese es el significado entonces de pelota tata. Exacto.